¿Alguna vez has sentido que el mundo sigue avanzando mientras tú te quedas atrás? ¿Que todo lo que aprendiste durante años de trabajo ya no es suficiente en esta nueva realidad tecnológica? Esa fue la sensación que aplastó a Julia cuando perdió su empleo. Durante años pensó que su carrera como periodista estaba asegurada, pero cuando menos lo esperaba, todo se vino abajo. Sin empleo, sin ingresos, y con la incertidumbre devorándola, Julia tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: rendirse o reinventarse. Y lo que hizo a continuación no solo cambió su vida para siempre, sino que también le enseñó una lección que podría cambiar la tuya. Porque mientras unos se quedan atrás lamentándose, otros deciden evolucionar. Julia nunca pensó que su vida daría un giro tan drástico. Durante casi 15 años, había trabajado como periodista para un pequeño periódico local. Era buena en su trabajo. De hecho, era excelente. Amaba investigar, escribir y contar historias que impactaran al mundo. Su carrera había sido sólida. No era millonaria, pero vivía cómodamente. Tenía un pequeño apartamento que amaba, un auto modesto pero confiable, y podía darse ciertos lujos de vez en cuando. Pero nada de eso la preparó para lo que estaba a punto de suceder. Todo comenzó con la crisis económica que afectó a su país. Las empresas empezaron a reducir personal para mantenerse a flote, y el periódico donde trabajaba no fue la excepción. Un día, el jefe de redacción la llamó a su oficina. Julia pensó que se trataba de una nueva asignación, pero lo que recibió fue un golpe devastador. Su puesto había sido eliminado. El periódico ya no podía sostener a todo su personal y debía hacer recortes drásticos. Julia se quedó en shock. Había dedicado años de su vida a ese trabajo. Había sacrificado momentos con su familia. Había dado todo de sí para hacerla mejor. Y ahora, le estaban diciendo que ya no la necesitaban. Las siguientes semanas fueron un infierno. Julia pasaba los días actualizando su currículum, enviando solicitudes de empleo, asistiendo a entrevistas, donde siempre obtenía la misma respuesta: lo siento, buscamos a alguien con más habilidades tecnológicas. El mundo había cambiado, y parecía que Julia se había quedado atrás. Y aunque sabía escribir mejor que nadie, su habilidad para usar la tecnología de manera avanzada era limitada. Se sentía obsoleta. La desesperación se apoderó de ella. Sus ahorros se estaban agotando, y la presión de no tener un ingreso estable comenzaba a afectarla emocionalmente. Los días se volvían eternos, y las noches llenas de insomnio. Julia sabía que no podía seguir así. Había perdido su empleo, pero no estaba dispuesta a rendirse. Se obligó a pensar con claridad y a considerar todas las alternativas posibles. Lo primero que se le ocurrió fue buscar empleo en otros periódicos o revistas. Pero nada funcionaba. La crisis en su país estaba acabando con las empresas tradicionales. Su conocimiento sobre tecnología era limitado. Sabía lo básico de cómo usar su computadora para escribir artículos y enviar correos, pero nada más. No entendía sobre estrategias online, monetización, ni cómo crear contenido que funcionara en Internet. Todo eso cambió una tarde mientras tomaba café con su hermana Laura, quien trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Julia se desahogó con ella, hablándole de su frustración y de cómo parecía que todo había evolucionado demasiado rápido para alguien que siempre había trabajado en medios físicos. Laura la miró con seriedad y le dijo: Julia, tú sabes escribir mejor que nadie. Has pasado años perfeccionando tu estilo, investigando y contando historias. ¿Por qué no usas esas habilidades para ganar dinero por Internet? Puedes ofrecer tus servicios de redacción a nivel internacional, escribir un libro o incluso crear un blog. Internet está lleno de oportunidades para quienes saben comunicar, como tú. Aquellas palabras fueron como una sacudida. Hasta ese momento, Julia había estado tan concentrada en recuperar su antiguo estilo de vida, buscando trabajo en empresas de medios de comunicación físicos, aferrándose a lo que conocía. Nunca se le había pasado por la cabeza
que podía trabajar de manera independiente por Internet, utilizando las mismas habilidades que había perfeccionado durante tantos años. Solo tenía que aprender cómo ofrecérselas al mundo entero a través de la red. Pero también surgieron las dudas. ¿Cómo iba a empezar si ni siquiera sabía cómo funcionaban esas cosas? Internet era un territorio desconocido para ella. Siempre había trabajado para medios físicos, redactando para periódicos locales, nunca para un público en línea. Aún así, algo en ella se negaba a rendirse. Había algo poderoso en esa idea que Laura le había planteado. Tal vez no sabía cómo empezar, pero estaba dispuesta a aprender. Esa noche, mientras intentaba dormir, la idea seguía dando vueltas en su cabeza. Tenía razón. Había pasado años perfeccionando su arte. Sabía escribir mejor que muchas personas. Tenía el conocimiento y la experiencia. Lo que le faltaba era dirección. Al día siguiente, se levantó decidida. Si sus habilidades tenían algún valor, debía aprender cómo utilizarlas en este nuevo mundo digital. Se preparó un café fuerte y se sentó frente a su computadora, dispuesta a encontrar respuestas. Comenzó a investigar con mayor profundidad sobre lo que realmente significaba ganar dinero por Internet. Empezó a leer artículos sobre marketing de contenidos, creación de blogs, SEO, monetización de sitios web, creación de ebooks y plataformas freelance. Y mientras leía, algo increíble sucedió. Se dio cuenta de que muchas de esas habilidades ya las tenía. Todo lo que mencionaban giraba en torno a escribir, investigar y comunicar. Era lo que había hecho toda su vida, solo que aplicado de manera diferente. Su experiencia como periodista le había dado todas las herramientas necesarias. Sabía redactar de forma clara y persuasiva. Sabía estructurar información compleja de manera comprensible. Y sabía atraer la atención de los lectores. Era como si todo ese tiempo hubiera tenido el conocimiento necesario, pero nunca había aprendido a aplicarlo al mundo digital. Y ahora, por fin, lo veía con claridad. Si otros pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Pensó con renovada determinación. Sabía que para tener éxito, debía aprender a aplicar sus habilidades de manera estratégica. Necesitaba estudiar, practicar y mejorar. Así que, decidida a dar el siguiente paso, invirtió sus últimos ahorros en un curso online sobre marketing de contenidos y creación de negocios digitales. La decisión no fue fácil. Invertir en algo tan desconocido le generaba miedo. Pero en ese momento, comprendió que quedarse paralizada era mucho peor que arriesgarse. Los primeros meses fueron complicados. Julia se enfrentó a términos que nunca había escuchado antes: embudos de ventas, email marketing, monetización de blogs, análisis de tráfico, copywriting persuasivo. Todo parecía confuso y complejo, pero en lugar de rendirse, decidió aplicar lo que mejor sabía hacer: investigar y aprender. Pasaba horas frente a la computadora viendo tutoriales, leyendo artículos, practicando estrategias y experimentando con sus propias ideas. Decidió abrir un blog sobre finanzas personales para mujeres, un tema que le apasionaba y del cual podía hablar con autenticidad. Al principio, nadie leía sus artículos. Las visitas eran mínimas y el dinero inexistente. Pero Julia continuó, aprendiendo de sus errores y mejorando cada día. Comenzó a aplicar técnicas de SEO, a mejorar sus títulos, a entender cómo estructurar sus artículos para que fueran más atractivos para el público. Y lentamente, los resultados empezaron a aparecer. Su blog comenzó a recibir visitas, personas que encontraban útiles sus consejos sobre cómo ahorrar, cómo invertir de manera inteligente y cómo administrar un presupuesto. Lo que había comenzado como un simple experimento se estaba convirtiendo en una fuente de ingresos real. Además, empezó a ofrecer servicios de redacción freelance para otros sitios web. Sus habilidades como periodista resultaron ser mucho más valiosas de lo que había imaginado. Y con cada nuevo cliente que conseguía, su confianza se fortalecía.
Pero Julia no se conformó con eso. Sabía que podía ir más allá. Creó un canal de YouTube para compartir sus conocimientos y expandir su audiencia. También comenzó a diseñar su propio curso online para enseñar a otras personas cómo crear contenido de calidad y generar ingresos a través de Internet. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo fundamental. El conocimiento que había adquirido a lo largo de su carrera no había sido en vano. Simplemente necesitaba aplicarlo de una manera diferente. Después de meses de esfuerzo constante, Julia logró construir un negocio online que generaba ingresos suficientes para vivir cómodamente. Ya no dependía de un empleo tradicional, ahora era libre. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, se convirtió en la oportunidad más grande de su vida. Todo porque entendió que sus habilidades siempre habían sido valiosas. Solo necesitaba aprender cómo aplicarlas al nuevo mundo digital. Ahora, si te encuentras en la misma situación en la que estuvo Julia, recuerda esto: nunca es tarde para reinventarte. Nunca es tarde para aprender una nueva habilidad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Invierte en ti mismo. Aprende, practica y lánzate al mundo digital. Las oportunidades están ahí esperando por ti. Dale like y suscríbete para escuchar más historias con propósito. Historias que te inspiran, te enseñan y te motivan a mejorar tu vida. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje, porque nunca es tarde para empezar de nuevo.